¿Qué tal, prestosos? ¿Cómo estáis? ¿Sois gaudientes? Porque estamos en el Palacio de Gobiendes, nos hemos quedado. Y Gobiendes venía, decíamos en el capítulo anterior, Javier Blázquez, que era jubilosos, ¿no? Que están alegrándose. Alegre, sí. Este es otro secreto de Asturias que vamos a hacer. Hoy ya hemos visto bien el palacio y ahora vamos a ver la capilla, que también tiene su miga, ¿verdad? Sí, sí. Una capilla que se añade en el siglo XVI y que vamos a conocer muchos detalles, porque tu tío y padrino, don Luis Blázquez, propietario en su momento de este palacio, que adquirió, por cierto, en el año 1968. 68, ¿sí? correcto. Pues decoró con una serie de imágenes y objetos muy interesantes. ¿Vamos a verlas? Vamos. Allá. Bueno, pues ya estamos en esta capilla, que es una capilla del siglo XVI, de la segunda mitad. Tenemos esos frescos que había en su momento, que están un poco repintados. Sí, correcto. Es así, como tuvisteis un tema eléctrico, ¿no? Hubo que corregir. Tenemos más pinturas, aunque vamos a ir con más piezas muy interesantes. Por cierto, la pila benditera, ¿no? Es como se llama, original, ¿no? Sí, embastada en el original. muro. Sí, sí. Desde siempre, desde su origen. Y luego se halla una especie de clípeo con unas inscripciones marianas, ¿no? Parece ser, y de tinte funerario. El tinte funerario, sí. Podría haber habido incluso hasta enterramientos. Enterramientos. Aquí, ¿no? Más detalles de esta capilla asombrosa del Palacio de Gobiendes, como por ejemplo el retablo, que no es el original. No es original, no, Cuéntame. porque estaba muy deteriorado y se compró este retablo barroco. Sí. Es un retablo barroco, por lo que veo, de madera de nogal, parece aparentemente. Madera de nogal, un poquito, sí. Es así, ¿no? Tiene unos estípites, que son esa especie de triángulos invertidos, isósceles, podemos decir, y luego unas columnas salomónicas que flanquean. Ahí está, en medio, presidiendo una rareza, que es la escultura, la figura de una María, una Virgen gestante. Gestante, correcto. Hay una en Orihuela y otra en León, creo que es. Y aquí Sí, correcto. tenéis esta, ¿no? Sí, sí. ¿La compra tu tío? Cuéntame. La compraba mi tío, un anticuario de León, y le informa que esta pieza ya perteneció antiguamente al Palacio de Gobiendes. O sea que ya estuvo aquí. ¿De verdad? Todo lo que has visto, Sí. es la única pieza que se sabe que estuvo antiguamente aquí. Este es nuestro secreto prestoso de hoy. Es una Virgen encinta, Nuestra Señora de la Esperanza, por tanto, coronada como reina, y es una talla muy bonita. Bueno, estamos ante un Cristo, un Majestas Domini, de estilo románico bizantino, por lo menos así se le clasifica, ¿no? No sé si exactamente es el periodo, es enorme, ¿no? Es gigantesco, le faltan los brazos, ¿no? Cuéntame, Javier. Sí, esto lo compró Luis en un anticuario en la última época en la que vivió. Ajá. Y bueno, le tenía un gran aprecio. Sí, porque él era muy creyente, ¿no? Sí, sí, sí. Don Luis Blázquez. Que conste que está policromado y que desde aquí, desde por cerca, aquí se ve mucho mejor por esta lateral. estamos viendo pues, el faldellín, cómo lo lleva como con una especie de cenefas, el paño de pureza, así que se ve. Y sin duda que es impresionante de grande, ¿eh? Se ven Las costillas. las costillas. Mira el gesto. El rostro. Es un Cristo Rey, está coronado. Bueno, pues ha sido una experiencia muy interesante conocer esta pequeña capilla, que por cierto está consagrada, ¿no? Sí, sí, está consagrada. Se han dado misas aquí y hubo comuniones, se celebraron comuniones aquí. Cualquier momento es bueno para venirse aquí contigo, bueno, no porque es una casa privada y es un palacio privado, tampoco estaréis todo el día recibiendo a gente para contar cosas, detalles como por ejemplo la del muro testero de la capilla, con esa espadaña y con esa campana, ¿eh? Cuéntame, tiene su historia. Ese campanario antes no lo tenía una cruz de piedra y mi tío compró un campanario y lo colocó ahí para darle más prestancia a la capilla. Claro, porque si no quedaría un muro testero así un poco plano y sin nada más, ¿eh? Con la cruz arriba. Efectivamente. Vamos a dar un pequeño paseo para ver el palacio por fuera, para ver las distintas estancias y la distribución exterior. Ahí que al final está la parte de la torre.
Efectivamente. Bueno, es imponente la torre por fuera. Hoy día tiene ventanas, sí. Antiguamente eran troneras. Sí, sí, pero es imponente esa torre del siglo XIV. Estoy viendo unos merlones, unas almenas que son añadidos. Son por él, añadidos, ¿no? sí. Había el muro de piedra, pero no con almenas. Bueno, vemos que tenéis el jardín muy cuidado, con muchos detalles que sin duda ha añadido tu tío, ¿no? Sí, claro. Poco a poco se fueron columnas. con las columnas, se han el añadido. Pozo. El Ahora pozo vamos a también, verlo. un capricho de mi tío. Ajá. Pero un pozo que igual que en otras propiedades que tenemos es de verdad, este es un poco de mentira, es de adorno. Esta es una finca que tiene unos 5.000 metros cuadrados aproximadamente. Antes tenía todo limoneros, pero debido a la falta de cuidado hubo que hacer una limpieza importante y muchos limoneros han desaparecido. Aquí hay sí que tenéis unos caballos, ¿no? Unos caballos para pastar la hierba. Para pastar la hierba, sí. Sí, sí. Y bueno, y esa creación de esos espacios un poco así clásicos, ¿no? Sí. Con esas columnas que él Tiene adquirió. Un paseo para pasear por toda la finca. Y sentarse a tomar algo en la pérgola, que Exacto. Parece aquí como una especie de ruinas grecorromanas. Sí. Con el día tan maravilloso que hemos tenido hoy, en este rinconcillo, pues la verdad es que apetece sentarse. Bueno, lo que pasa es que es un tejo y hay que tener mucho respeto, ¿eh? Qué bonito, ¿no? Sí. Rinconcillo. Con esa rueda de molino, parece, ¿no? Como es una rueda de molino, efectivamente. Vaya lugar más maravilloso. Bueno, a la izquierda está el mar, entonces por eso esta parte es como más fresca. Pero es imponente, porque si os fijáis, si se fijan, ¿verdad, Javier? Aquí ves las distintas épocas del palacio. Efectivamente. Mira la línea. Sí, efectivamente. Esto ya es más bien lo nuevo, podemos decir, ¿no? Lo más nuevo. Y esto es lo más antiguo. Exacto. Edificado sobre roca, ¿eh? Sí. Roca viva. Y aquí tenemos un cañón. Un cañón. A ver, cuéntame la historia. Ese cañón fue encontrado en la zona de Lastres. ¿Sí? Pues hará unos 50 años más o menos. Sí. Y buceando lo encontraron. ¿De verdad? Sí. Y lo subieron, lo subieron, lo trajeron a la finca. Estupendo. Bueno, y qué gracioso este detalle de esta fuente de fundición, ¿no? Sí, esa fuente la compró Luis y la colocó aquí. Sí. Y la suelo encender cuando estamos aquí porque lleva un circuito cerrado de agua. Ajá. Y bueno. Es una fuente muy regia, ¿no? Sí. De hierro fundido. También ese cenador, muy logrado. Había una parra que parece ser que enfermó la pobre. Y de verdad que aquí se está en la gloria. Por eso estamos gozosos, ¿eh? En este palacio de Gobiendes, de los gozosos. Vamos a despedir ya nuestros secretos de Asturias en un rincón entrañable. Hemos salido de la capilla, prácticamente lo hemos dejado ahí de lado, que es una casa que fue cuadra, ¿verdad? Fue establo, fue cuadra. Y hoy tiene vivienda y cuadra. Vamos allá. Bueno, un rincón único y provenzal, donde asturiano, qué provenzal, ¿eh? Donde vamos a despedir el programa, Javier, si te parece. ¿Qué era? Cuéntame. Esto era una cuadra. Después se hizo una pequeña reforma para hacer viviendas. Y ahora tiene unos bosses y después tiene vivienda y una parte para herramientas. Bueno, esa es una de las instalaciones que hemos conocido con Javier Blázquez, miembro de esa familia propietaria del Palacio de Gobiendes, aquí en Colunga. Muchísimas gracias de nuevo por atendernos, acogernos y por tu tiempo. Que lo disfrutéis con mucha salud y el espíritu de don Luis Blázquez, que está pues aquí presente. Muchas gracias, Javier. Gracias a ti. Nosotros esperamos que os haya prestado este secreto de Asturias hoy de nuevo en Gobiendes, dedicándonos a esa capilla y a este precioso jardín desde donde os despedimos y os emplazamos al próximo secreto de Asturias, aquí en el canal Prestosu, donde tenéis que suscribiros, dar al like y dejarnos vuestras opiniones. Nos vemos pronto.